Ahora sí, el Centro Mexicano de Sindonología, como todos los sábados primeros de mes, tenemos conferencias relacionadas con la Sábana Santa. Y el día de hoy vamos a tener la conferencia de la Sábana Santa y el Ayate de San Juan Diego. Dos regalos de amor. Esta conferencia nos la va a impartir el profesor Adolfo Orozco, que es físico. Él es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología y además es fundador de los asociados fundadores del Centro Mexicano de Sindonología. Él ha impartido muchísimas conferencias a nivel nacional e internacional sobre la Sábana Santa y también sobre lo que es el Ayate de San Juan Diego. Le cedo la palabra al profesor Adolfo Orozco. Gracias, Felipe, por la presentación y agradezco a todos aquellos que nos van a acompañar en esta conferencia, que reúne pues dos conferencias en una sola. Voy a tratar de dar los datos principales tanto de la Sábana Santa como sobre el acontecimiento guadalupano, para que más o menos tengamos una base común y al final pues analizar estas dos imágenes conocidas como imágenes aqueropoietas, que significa no hechas por mano humana, porque son las dos únicas imágenes conocidas en todo el mundo que tienen esta característica y que han sido estudiadas por la ciencia y que no tiene hasta ahorita la ciencia una explicación para su origen y su conservación. Una es la madre de Jesús, la Virgen María, en su advocación de Guadalupe, que quedó grabada en el ayate del indígena humilde San Juan Diego, y el otro es la Sábana Santa, la tela que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y envuelto en la cual resucitó a la vida gloriosa. Empezaremos por ver las generalidades del acontecimiento guadalupano. El acontecimiento guadalupano está narrado inicialmente en este documento que se conoce como el Nicanmopogua, escrito completamente en náhuatl y en el cual fue escrito por Antonio Valeriano, un indígena que estudió con los españoles, sabía español, sabía latín, llegó a ser gobernador de Indias, un indígena muy ilustrado, y él escuchó directamente de labios de Juan Diego el relato de las apariciones. Después lo escribió en este documento en Nicanmopogua, que significa aquí se narra. Aquí se narra cómo se apareció la siempre Virgen Santa María. Y es muy importante que aquí veamos que en este documento totalmente en náhuatl, cuando hablan de la Virgen María, dicen Guadalupe en español. Todo el resto del documento está en náhuatl, excepto el nombre de la Virgen que dice Guadalupe, lo cual nos indica que este es el nombre que se dio a sí misma a la Virgen. No se dio un nombre indígena, sino se dio un nombre castellano para indicar que ella venía no solo para los indígenas, sino también para todo el mundo, incluyendo los españoles. Una de las grandes discusiones que hubo antes de la canonización de Juan Diego era si realmente había existido, porque había gente que negó la existencia de Juan Diego, y esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es la pintura en la que ofreció la Iglesia Católica como la pintura que más cerca presentaba la imagen de Juan Diego. De hecho, aquí arriba dice verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego. En aquel entonces poner un texto como este era algo muy delicado, si es que realmente no se trataba de una pintura que tratara de representar a la persona como tal. Recuerden que pues era el tiempo de la Inquisición y cualquier intento de fraude, de engaño, pues era castigado muy severamente. De modo que el hecho que pongan aquí que es el verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego, nos dice que seguramente era como lo vemos aquí. A mucha gente no le gusta, dice que más bien parece un español. Bueno, quien haya hecho esta pintura, pues aprendió a pintar con los españoles. Entonces no es de extrañar que la imagen esté, por decirlo así, españolizada. Que tenga barba, porque dicen que los indígenas no tenían barba. Bueno,
Tal vez en general los indígenas sean imberbes, pero eso no quita que algunos de los indígenas tuvieran barba, y uno de esos indígenas con barba era Juan Diego. Esta pintura se hizo, pues como se hace un retrato hablado. El artista le preguntó a la gente que había conocido a Juan Diego cómo era Juan Diego. Era gordo, era flaco, era alto, era bajo, tenía pelo largo, tenía bigote, tenía barba, cómo era la nariz, en fin, del detalle de la explicación que dieron aquellos que habían conocido físicamente a Juan Diego, pues el artista realizó esta pintura. De modo que no nos debe extrañar que no sea exactamente igual a esta, que no haya sido Juan Diego exactamente igual a este, pero haber sido algo parecido. Pero tenemos otras imágenes que nos dicen cómo era Juan Diego. Tenemos este grabado que lo hizo Antonio de Castro a fines del siglo XVI, y que usó posteriormente Luis Becerra Tanco en la primera edición de su libro Felicidad de México. En este grabado vemos a Juan Diego hincado viendo hacia la derecha, no vemos qué está viendo, y acá arriba vemos a Juan Diego hablando con la Virgen en la primera aparición. O sea que está representada la primera aparición y la cuarta aparición que ocurrió en el llano. Tenemos otro grabado que se conoce como el sevillano, porque fue descubierto en Sevilla a fines del siglo XVII. En este grabado, pues también vemos a Juan Diego hincado, viendo hacia la derecha, tiene la tilma donde se representa la imagen de la Virgen, que no estaba en el ayate durante las apariciones. Recordemos que la imagen se estampa ante los ojos del señor obispo Fray Juan de Zumárraga. Bueno, estas dos imágenes de Juan Diego ven que en ambas tiene barba, cabello, la nariz aquí se ve, esta se ve más fina la imagen, esta se ve más tosca, pero parece que ambas tuvieran una fuente común. Estaban copiando alguna otra imagen. Todo indica que estaban copiando de este documento que se conoce como el Códice Escalada o Códice 1548, por la fecha que tiene aquí arriba este códice. Este códice fue redescubierto, digamos, en el año 1995 por el padre Javier Escalada, en el proceso que se estaba llevando a cabo para la canonización de Juan Diego. En el códice podemos ver que está Juan Diego hincado viendo hacia la derecha. ¿Qué está viendo? Pues está viendo a la Virgen, que está aquí a la derecha extrema. Aquí vemos a Juan Diego, aquí a la izquierda vemos a Juan Diego en el monte. La imagen de la Virgen ya está muy borrada, pues por el tiempo que tiene el documento, ya va a cumplir cerca de 500 años, y tiene una serie de textos del Códice Escalada. Aquí arriba dice 1548, Cuauhtémoc Aparecida, 1531, nuestra amada Madrecita Niña, Guadalupe, México. Vean que en el Códice Escalada también dice Guadalupe en español. Esto refuerza el hecho de que el nombre que se dio la Virgen a sí misma fue Guadalupe, no fue un nombre azteca. Después, aquí abajo dice, murió dignamente Cuauhtémoc, indicando que fue el año en que murió Juan Diego, que también coincide con el año en que murió Fray Juan de Zumárraga. Y luego tenemos aquí la firma de Fray Bernardino de Sahagún, y tenemos el glifo de Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, como les decía, es el autor de Nican Mopohua, el relato de las apariciones, y él llegó a ser juez de indios en el año de 1570. En esa fecha se le dio la autoridad como juez de indios, y él ponía su sello, hagan de cuenta, como un notario actual. Lo que él ponía, donde él ponía su sello, le estaba dando autenticidad. De modo que aquí este sello de Antonio Valeriano nos está diciendo que él afirma que lo que se relata, lo que se cuenta en este códice es verdadero. Pues bien, este documento, que como les decía fue descubierto por el padre Escalada, pues nos revela que la imagen que tenemos aquí de Juan Diego se parece a la que teníamos antes, sobre todo al sevillano, que es una imagen, como les decía, muy burda, y el grabado de Antonio de Castro, que es una imagen un poco más fina. Todo esto nos hace ver que son las fuentes originales, digámoslo así, de lo que era la figura de Juan Diego. Tenemos una fuente adicional,
que es la propia imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos una ampliación del ojo derecho de la Virgen y espero que estén de acuerdo conmigo. Aquí vemos un rostro. En este rostro estamos viendo los ojos, la nariz, el bigote, la barba, el cabello, el hombro derecho. Trae una ropa que trae un cuello como en forma de V. Y este rostro está viendo hacia arriba en el mismo ángulo en que la Virgen está viendo hacia abajo. Se están mirando. Bueno, yo llego a la conclusión que este rostro es el de Juan Diego porque es la única persona que sabemos que estuvo hablando con la Virgen directamente, frente a frente. No sabemos de ninguna otra persona con quien la Virgen haya hablado directamente en el acontecimiento guadalupano. Por lo tanto, creo que es razonable concluir que se trata de Juan Diego. Y si vemos este rostro y lo comparamos con la pintura de Juan Diego, creo yo que se parece mucho. Todos estos estudios no son dogma de fe, pero pueden estar no de acuerdo conmigo, pero yo les doy aquí mi opinión. Si vemos el cabello, la nariz, el bigote, la barba, la cara más o menos alargada, creo que coincide mucho con la pintura que tenemos de Juan Diego. De modo que esto nos permite conocer más o menos cómo era Juan Diego. Sobre los estudios que se han hecho a la tela y a su durabilidad, y si es natural que se haya conservado, pues es algo que ha sorprendido desde el principio. En 1666 hizo un estudio a petición del Papa Alejandro VII para saber si el ambiente en el que se encontraba la ermita, la imagen en ese entonces en la ermita favorecía que se conservaran las telas. Ya para entonces tenía 135 años y era sorprendente que se hubiera conservado ya durante tanto tiempo. Pues bien, este estudio lo hicieron los científicos de entonces, se llamaban protomédicos. 3 de ellos estudiaron el ambiente de la basílica y nos dicen en primer lugar que el ambiente es sumamente húmedo y que en las ocasiones en las que hay inundaciones o crece la laguna, pues llega a meterse a la ermita. Y que la humedad es un factor que favorece la pudrición y la corrupción de las telas, lo que no ocurre en el caso de la yate de Juan Diego. Nos dicen que por esta parte no es posible, hablando de los cuerpos húmedos, ni puede haber adquirido conservación esta materia. Antes sí se deduce que él debía de haber adquirido putrefacción muy grande, lo cual no consta ni por la vista ni por el tacto. O sea, la vieron, la tocaron y vieron que la tela no se estaba pudriendo a pesar del tiempo que llevaba y de la humedad del ambiente. Luego nos dicen que el salitre, el ambiente de la basílica es muy salitroso, hay mucha polvo, digamos, en el ambiente, mucho salitre, y que el salitre se pega a las piedras de cantera y las deshace. Y les extraña cómo este salitre pues no ha destruido la tela, porque pues es una materia mucho más frágil que la piedra. Y en el caso de las piedras, este salitre se pega a la piedra y la va desbaratando. En la basílica antigua pues era necesario estar continuamente limpiándola de este salitre, porque de otro modo el salitre se va comiendo la piedra. Y les sorprende pues que esto no haya destruido la tela. Al final de este estudio nos dicen los protomédicos que encuentran que no hay causa natural de la conservación que hasta hoy se halla en dicha materia, su incorruptibilidad y perseverancia. Pues inquiridas todas las diversas circunstancias, nos dicen, más parece concurrir con oposición a lo contrario. Está un poco cantinfresco el texto, pero nos dice que todo el ambiente de la basílica, la humedad y el salitre favorecen que las telas se pudran, se corrompan, y el ayate de Juan Diego ni se está pudriendo ni se está corrompiendo, a pesar de que 116 años estuvo sin ningún tipo de protección. El primer vidrio que se le puso, de hecho fueron 2 vidrios importados de España, se le pusieron apenas en el año de 1647, 116 años después de la
de la imprimación de la imagen guadalupana. Entonces es realmente sorprendente que durante ese tiempo no se haya maltratado la tela. Otra parte muy importante de esta tela es la diferencia entre la parte delantera y la parte trasera. Nos dicen los protomédicos que les sorprende que siendo una la materia y hallarse diferentes cualidades, pues habiéndola tocado por la parte posterior, o sea, por la parte de atrás, se halla con aspereza, dureza y consistencia, que igualmente prueban lo incorrupto, o sea, eso prueba que no se está corrompiendo. Y por la parte de anterior, la parte anterior es tan suave y tan blanda que no le hace oposición la seda. O sea, es áspera y burda por atrás y es fina como la seda por la parte de enfrente. Y luego dicen muy simpáticos, quien sabe cómo puede hacer esto lo defina, que nuestro corto ingenio no lo alcanza. Bueno, eso fue corroborado por Miguel Cabrera un siglo después, en 1751, después de un estudio que él realizó junto con otros pintores, previo a un cambio de bastidor que se hizo en esa fecha. Y nos dice Cabrera, lo que debe por ahora excitar más la admiración es la suavidad que se experimenta en este ayate, pues toda aquella aspereza que ofrece a la vista y que por sí debiera tener, por componerse de materia tan ordinaria, se le convierte al tacto en una apacible suavidad muy semejante a la más fina seda. O sea, el ayate es áspero y burdo por la parte de atrás y es suave como la seda por la parte de enfrente. Y esto no lo han podido explicar ni los pintores expertos del siglo XVII, ni el mismo Cabrera, que es considerado por muchos el máximo exponente de la pintura novohispana, ni nadie hasta la fecha ha podido explicar a qué se debe esta característica pues tan rara de la tela. Sobre el material de la tela, en 1946 el Instituto de Biología de la UNAM llevó a cabo un estudio. Le llevaron un relicario al director del instituto donde había un pequeño fragmento de tela. Este fragmento de tela supuestamente provenía del ayate de San Juan Diego. El Instituto de Biología tomó algunas fibrillas para analizarlas y el dictamen se puede afirmar que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. Esto es, pudieron determinar que se trata de agave, pero no pudieron determinar cuál de las 175 especies de agave conocidas en ese entonces se trataba. Ahora ya hay más especies de agave conocidas, pero aún no se puede identificar a cuál de estas especies pertenece el agave del cual está hecha la tilma de Juan Diego. Pero es muy curioso, el agave es una materia muy atacada por los insectos. Para que llegue a producir el tequila, como todos sabemos que proviene del agave, pues tarda como 8 años y es necesario que durante ese tiempo se esté protegiendo continuamente de los bichos, de las bacterias, de los insectos, porque de otro modo pues no llega a crecer lo suficiente para empezar a producir el tequila. El relicario del que se tomaron estas fibras es este que vemos en esta fotografía aquí a la derecha, que se encuentra ahora en la Catedral de Los Ángeles, en Estados Unidos, en una capilla exterior dedicada a la Virgen de Guadalupe. Aquí podemos ver el pedazo de tela, perdón, el pedazo de tela del cual se tomaron las fibrillas que analizó el Instituto de Biología. Aquí le podemos ver un poco más claro a color y vemos que aquí dice ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Es sorprendente que estas 4 reliquias que tiene a los lados, que son de Santa Teresa, de San Ignacio, de Francisco Borja, y la otra, no me acuerdo ahorita, perdón el nombre, están muy maltratados, llenos de moho, envejecidos, echados a perder, mientras que este fragmento de tela nos dicen que lo restauraron hace unos pocos años, se ve fresco, como si fuera un material recién cortado. Todo indica que este fragmento de tela proviene de uno de los momentos en que se hizo el cambio de bastidor de la imagen guadalupana, cuando se estiró nuevamente sobre el marco, pues sobraron algunos fragmentos de tela que quedaban, digamos, fuera del bastidor.
Esos se cortaron y se pusieron en relicarios. Y todo indica que este es uno de esos relicarios, aunque se están llevando a cabo ahorita estudios históricos para tratar de documentar el origen inicial del relicario, que sabemos ahora se encuentra en Los Ángeles. Sobre los estudios que se han hecho a la imagen, sobre si tiene aparejo, cuáles son los pigmentos, si hay imágenes sobrepuestas, si hay imágenes en los ojos de la Virgen, si la luna, el ángel o las nubes son añadidos. Bueno, mencionaremos que la tela no tiene preparación. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben probablemente que para que un artista, un pintor, lleve a cabo su obra, pues primero toma el bastidor, monta la tela en el bastidor, luego le pone una serie de sustancias para eliminar las imperfecciones, llenar los intersticios, luego pone otra sustancia que vaya a permitir que el material de pintar que use se quede pegado, se fije. Entonces hay toda una preparación previa. Esto se conoce como el aparejo de la tela, la preparación de la tela para pintar. Bueno, el caso es que la yate no tiene aparejo. Es una cosa sorprendente que una imagen tan bella como esta se pueda hacer sobre una tela tan burda y más sin ningún tipo de preparación. Nos dicen los pintores, el 13 de que le analizaron, el 13 de marzo de 1666, dicen, y advertimos y notamos que toda la santísima imagen se ve distintamente pintada por el en vez de lienzo. O sea, la imagen de la Virgen que vemos por el frente también está por la parte de atrás. Es algo que es poco conocido, pero se sabe desde esta fecha, bueno, probablemente se sabía desde antes, que la imagen de la Virgen está por ambos lados, no solo por el lado del frente. Y nos dicen, y de la misma manera los colores, en que se reconoce evidentemente que no tiene aparejo ninguno. Claro, si hubiera aparejo, si se hubiera preparado la tela con todas estas sustancias que se le ponen antes de pintar, pues entonces la imagen no habría pasado a la parte de atrás. No se vería por la parte de atrás. De modo que el hecho de que se ve esta imagen por la parte posterior, pues es la prueba de que no tiene aparejo la tela. También Miguel Cabrera nos lo dice en 1751. Nos dice que está ahora cubierto su respaldo con dos grandes láminas de fina plata, apartadas como 2 o 3 dedos de ella. O sea, él no pudo ver la parte de atrás porque estaba tapada. Pero dice que la parte de atrás estaba tapada por 2 placas de plata, pero entre placa y placa había un pequeño espacio, una hendidura, le llama él. Por esa hendidura él se podía asomar para ver la tela desde la parte de atrás. Y nos dice que entre lámina y lámina hay una pequeña hendidura por la cual, sin que estorbe el lienzo, se ven con claridad y distinción los objetos que están de la otra parte. O sea, él se asomaba y veía a través de esa hendidura, veía la parte de atrás de la tela, pero veía lo que estaba del otro lado. A través de los intersticios de la tela se alcanzaba a ver. Uno puede hacer eso, ¿verdad? Si hay un espacio entre los dedos, pues puede ver lo que está del otro lado de la mano. Eso quiere decir que la tela, pues es una tela burda, no es una tela fina, no es una tela apretada, con los intersticios abiertos que le permitió a Miguel Cabrera hacer esta experiencia, y lo cual prueba nuevamente que no hay aparejo, no hay esta sustancia que debía de llenar todos los intersticios de la tela. Sobre la conservación de los colores, pues están muy sorprendidos que duren tanto tiempo. Y en 1666 los pintores se sorprendían de la perpetuidad de su conservación en la fortaleza y permanencia de sus lindos colores y dorado de estrellas, labores y ola de la vestidura y tez de la pintura, que parece estar acabada de hacer, nos dicen. Todos, sobre todo los pintores, saben que cuando se hace una pintura y va pasando el tiempo, pues los colores van perdiendo intensidad, van perdiendo luminosidad, se van opacando. De modo que es necesario eventualmente pues, hacer un mantenimiento para recuperar los colores iniciales, porque estos naturalmente se van degradando con el tiempo. Sin embargo, en el caso de la Virgen de Guadalupe esto no ha pasado. Y nos dicen, fue y se debe atribuir y extender a haber sido obra natural
y secreto reservado a la Divina Majestad, como la conservación de los colores, ropaje de túnica y manto. O sea que todo esto, todo lo relacionado con los colores es algo sorprendente. Los protomédicos, los que estudiaron el ambiente de la basílica, también estudiaron la imagen guadalupana. Y nos dicen ellos que mirada muy despacio por la parte posterior de dicha imagen, o sea, por atrás, se discierne estar embebidos e incorporados en la materia los colores. O sea que los colores no están sobre las fibras, sino están en las fibras, embebidos en las fibras. Eso es una cosa, pues para quien dice que los colores flotan es absolutamente falso. Los colores, nos dicen, están embebidos en las mismas fibras. Y nos dice, y donde vacila el entendimiento y se descubre el prodigio es ver que por esta parte, o sea, por la parte posterior, haya colores verdes finísimos. O sea, no son solo como una especie de reflejo de sombra, digámoslo así, de los colores de enfrente, sino también por la parte de atrás, como nos dicen los protomédicos, hay colores verdes finísimos. Sobre el estilo de la pintura, pues es algo que no pudieron tampoco identificar a qué especie, a qué técnica de pintura con qué técnica de pintura está hecha la imagen. Los pintores en 1666 nos dicen que que no hay pintor, por diestro que sea, que perfectamente le acierte a imitar el colorido, ni determinar si es al temple o al óleo la dicha pintura, porque parece lo uno y lo otro y no es lo que parece. O sea, no saben decir qué estilo, qué técnica de pintar se utilizó. Miguel Cabrera dice que no pueden hacerlo pues porque están pensando pues en lo normal, en un artista que usa una técnica de pintura para una imagen. Sin embargo, Cabrera dice que en realidad lo que pasa es que hay 4 técnicas distintas en la imagen guadalupana. Nos dice que la cabeza y manos están al óleo, que la túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla al temple, el manto de aguazo y el campo sobre el que caen y terminan los rayos, se percibe como pintura labrada al temple. O sea, que no solo es un estilo de pintura que no tiene preparación para hacerlo, sino que son 4 estilos distintos, algo absolutamente inexplicable para el propio Cabrera. Sobre la conservación, pues tenemos ¿por qué es inexplicable que haya durado tanto? Pues tenemos el caso de esta copia que se puso en la iglesia del Pocito. El 12 de septiembre de 1789 se colocó una imagen en la iglesia del Pocito hecha pues con la mejor técnica de ese entonces. Antes de 8 años, nos dicen, en 8 de junio de 1796, se quitó del altar y se arrinconó en la sacristía, en donde la observó don Francisco Sedano, encontrando el demérito siguiente. Y nos dice aquí, nos describe cómo la pintura se había echado a perder. Los colores se habían atenuado, se habían cambiado, las fibras se habían roto. Total, la figura estaba echada a perder completamente en menos de 8 años. De hecho, habían pensado regalarla a un convento de monjas pobres, ni siquiera para eso pudo servir la pintura esta. Tuvieron que tirarla a la basura porque ya estaba inservible. Y eso que tuvo protección de vidrio desde el principio. De modo que es inexplicable cómo esta pintura, con toda la técnica avanzada ya del siglo XVIII, protegida con vidrio desde el principio, no haya soportado ni siquiera 8 años en la iglesia del Pocito. Mientras que la imagen de la Virgen de Guadalupe, expuesta al aire por 116 años y posteriormente hasta nuestras fechas, ya estamos a 490 años, a 10 años de que se cumplan los 500 años de las apariciones, no es explicable que haya sobrevivido al ataque de la humedad, del salitre y pues de todo el medio ambiente de la basílica. En 1936 hizo un estudio donde se dijo que los colores pues no tienen una explicación natural, que una fibra roja y otra amarilla que fue analizada, no existían colores vegetales, ni colores animales, ni colores minerales. Desgraciadamente, este dicho que se le atribuye al doctor Richard Kuhn, el cual fue un químico
muy destacado, que incluso ganó el Premio Nobel de Química, pues no tenemos un soporte de este estudio. Lo comento porque se menciona en muchas partes, pero pues el problema es que no tenemos ningún soporte que nos permita afirmar que ese estudio efectivamente se haya hecho. Ojalá que algún día se recupere algún documento relacionado con este estudio. Sobre las imágenes en los ojos, recordemos, bueno, comentemos que en la pupila, en el cristalino del ojo, de nuestros ojos, se forman esas imágenes que se conocen como imágenes de Purkinje-Sanson por dos médicos franceses que lo estudiaron simultáneamente en el siglo XIX. Estas imágenes son una imagen que se forma en la parte delantera del cristalino, una imagen grande, derecha, luego una imagen que se forma en la parte posterior del cristalino, que es derecha y más pequeña, y una tercera imagen que se forma en la parte interior del cristalino, que es un reflejo de la segunda imagen. Esta es una imagen invertida y pequeña. Esas tres imágenes se forman en cualquier ojo vivo y es lo que estudian los oftalmólogos cuando nos están analizando, pues para ver si tenemos algún defecto en el ojo. Pues los oftalmólogos que analizaron, alrededor de 15 oftalmólogos entre 1950 y 1980, que estudiaron los ojos de la Virgen, nos dicen todos que ven estas imágenes de Purkinje-Sanson que quedaron grabadas en el Ayate Guadalupano. Yo les comento solo tres de estos testimonios. El doctor Enrique Graue, papá del actual rector de la UNAM, nos dice que le examinó con oftalmoscopio de alta potencia y se puede apreciar en ellos las imágenes de Purkinje. Da la sensación de estar viendo un ojo in vivo, nos dicen. El doctor Javier Torruella nos dice que en la porción interna de la córnea se ve la cara de un hombre con barba. Dicha imagen corresponde a la primera imagen de Purkinje. El doctor Rafael Torija Laguañé nos dice que efectivamente se ve un busto humano en la córnea de ambos ojos con el oftalmoscopio. Este reflejo se aprecia en todos los sentidos en que se dirige la luz. Es brillante, viéndose en todas las distancias y con distintos lentes del mismo, dando la impresión de oquedad. O sea, que la imagen de la Virgen que quedó grabada, impresa en la tela, tiene impreso lo que la Virgen estaba viendo en el momento en que se graba la imagen. En el momento en que la imagen es grabada, y la imagen, todo indica que la Virgen quiso que quedara ahí grabada la imagen del momento en que ella estuvo hablando con Juan Diego, y por lo tanto queda en la pupila de la Virgen la imagen de esta persona con quien estaba hablando en ese momento. Vimos hace un momento esta imagen que les había mencionado, perdón. Esa es una imagen, una fotografía analógica de las antiguas, por lo tanto se puede ampliar sin perder definición. Miren, aquí se ve más claramente ese rostro y aquí todavía se ve, creo yo, con más claridad. Aquí está el rostro de, según yo, Juan Diego. Se ven los ojos, la nariz, el bigote, la barba, el hombro derecho, el cuello, su cabello, y esta persona, como les digo, está viendo hacia arriba en el mismo ángulo en que la Virgen está viendo hacia abajo. Se están mirando mutuamente. Hay otro estudio del doctor Aste Tolman que encuentra muchas figuras. Encuentra un indígena aquí sentado con la pierna derecha levantada. Aquí está el busto, la cabeza de Fray Juan de Zumárraga, y la cabeza del traductor, perdón, Juan González, y según eso aquí estaría Juan Diego extendiendo su tilma con un gorro en forma de cono, y la figura de Juan Diego se ve aquí pues como que muy oscura. Esta imagen que la presenta, estas imágenes que presenta el doctor Tolman, pues él tiene su explicación. A mí en lo personal no me convencen mucho porque hay, entre otras cosas, problemas de perspectiva. Si la cabeza de Fray Juan de Zumárraga está aquí y es muy grande, quiere decir que Fray Juan de Zumárraga estaba muy cerca. Si el indígena se ve completo, pues quiere decir que estaba lejos. Pero entonces, ¿cómo es que la imagen de Fray Juan de Zumárraga no tapa la imagen del indígena? Esto no puede ser ópticamente. Si Fray Juan de Zumárraga está cerca,
y se ve su cabeza en esa forma tan grande, su nariz, sus ojos, su barbita, debía de tapar la imagen del indígena. De modo que, pues hay algunos problemas desde mi punto de vista. Claro, si están ustedes interesados, se puede invitar al doctor Aste Tosman a que dé su conferencia y explique lo que él encuentra, pero yo considero que la imagen que sí tenemos presente es esta imagen de Juan Diego en el momento en que está hablando con la Virgen. Eso creo que no tiene ninguna duda, porque además tiene contexto. Sabemos que Juan Diego habló con la Virgen. Otro estudio que se hizo en los años, en 1980, por el doctor Callahan, estudiando fotografías en el infrarrojo, nos dice que la figura original que comprende la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro es inexplicable. Partiendo del examen llevado a cabo mediante fotografía infrarroja, no hay manera de explicar ni el tipo de los pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad y brillantez de los colores después de 4 siglos y medio. Fíjense cómo el doctor Callahan habla todavía de la permanencia y luminosidad, brillantez de los colores después de 4 siglos y medio. Él considera que después se añadieron el moño y la luna y las decoraciones doradas, la línea negra, el pliegue azteca del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. También nos dice el doctor Callahan que el azul del manto, lo mismo que el rosa de la túnica, son pigmentos desconocidos aplicados con una técnica desconocida, y que otro aspecto inexplicable es que la imagen no se haya destruido durante el tiempo en que no tuvo protección. Al arder, la cera emite un devastador ejército de hidrocarburos y de ionizaciones que tras un largo periodo de tiempo deberían haber destruido la imagen original. Es inexplicable que la imagen de la Virgen ni siquiera esté tiznada, porque durante los 116 años que estuvo sin vidrio y que tuvo cerca velas y veladoras, todo esto debería de haber manchado la imagen guadalupana y debería de haber destruido al menos la parte inferior, lo cual no pasó. Ahora, sobre los añadidos del doctor Callahan, pues miren, tenemos algo muy fácil de demostrar. Esta es una fotografía que me regalaron hace muchos años sobre la parte de atrás. Es una mala imagen porque es como de 10ª generación. A mí me la regalaron en un acetato, o sea que sí que ya había sido antes escaneada y pasado un acetato. Yo a mi vez la escaneé, la pasé a una imagen, en fin. Sin embargo, podemos ver que todo esto que dice Callahan, que son añadidos, no es cierto. Aquí están los rayos, están las nubes, está el filo del manto, está el doblez azteca que él llama. Todo esto que menciona Callahan como añadidos se ven por la parte de atrás, lo cual demuestra que no son añadidos. Si fueran añadidos no se verían por la parte de atrás. Esta imagen nos permite además concluir que en realidad la imagen que nosotros vemos de la Virgen de Guadalupe es esencialmente la imagen original. Hay retoques efectivamente. Se le añadieron unos angelitos al principio, luego se le quitaron. Se le puso una corona, se le quitó la corona. En fin, pues son retoques que se han hecho sobre la imagen original. No son añadidos que se le hayan puesto a la imagen. De modo que podemos estar tranquilos de que cuando vamos a la basílica estamos viendo la imagen efectivamente que se grabó enfrente de Fray Juan de Zumárraga. Otro hecho muy importante es el milagro que le valió la canonización a Juan Diego, un muchacho que se aventó de un primer piso, cayó de cabeza, se fracturó el cráneo, pero cuando su madre lo encomendó a Juan Diego en el momento en que lo estaban beatificando en la Basílica de Guadalupe, el muchacho se curó milagrosamente, se curaron todas las fracturas, desaparecieron todas las hemorragias en forma absolutamente inexplicable de un momento para otro. Realmente es algo absolutamente inexplicable por la ciencia. Tenemos también además del derrame de ácido de 1785 y la bomba que le pusieron a la Virgen de Guadalupe. En 1785, un trabajador derramó accidentalmente agua fuerte, que es un ácido que tiene, un material que tiene ácido nítrico al 50%. Este se derramó sobre la imagen
y es sorprendente que ni siquiera se haya llevado el color en estas partes por donde pasó el ácido. Y el otro es la bomba que le pusieron el 14 de noviembre de 1921, rompió vidrios a 150 metros de distancia, pero el vidrio ni siquiera rompió el vidrio de la imagen guadalupana y mucho menos la imagen. La imagen no sufrió ningún daño. Pareciera que este Cristo del atentado, como se le conoce, que hubiera absorbido la energía que iba dirigida hacia la imagen, de modo que protegió a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no sufrió ningún daño con este atentado que buscaba destruirla. Todo esto fue lo que llevó finalmente, bueno, todo lo que conocíamos hasta el siglo XVII, cuando se le fue a pedir misa y oficio propio al Papa Benedicto XIV, después de que conoció cómo fue el acontecimiento guadalupano y que conoció la imagen guadalupana, dijo muy emocionado el Papa: non fecit tal iter omni nazione. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Y efectivamente, pues no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Esto es a muy grandes rasgos lo que es el acontecimiento guadalupano. La sábana santa, que es una tela de lino muy larga, mide 4 metros 43 centímetros de largo por 1 metro 13 centímetros de ancho. Se supone que es no se supone, es la más importante de las reliquias de la cristiandad, porque tiene la imagen de Jesús y tiene restos de la sangre que brotó del cuerpo de Jesús y que quedó impregnada en la tela. También se conoce como el objeto arqueológico más estudiado de la historia. La sábana santa, que es también conocida como la síndone o santa síndone, no sudario. El sudario es una tela para limpiar el sudor, aunque erróneamente muchas veces se le dice sudario a la sábana santa, el santo sudario, pero está mal aplicado el término. El término adecuado para la sábana santa es síndone, que eran las telas que se usaban para envolver cadáveres en tiempos de Cristo. Cuando vemos la sábana santa, vemos que tiene varias manchas. Unas son quemaduras de un incendio que sufrió en 1532, marcas del agua que se usó para bajar la temperatura de la urna y poderla rescatar del incendio, manchas de sangre que tienen sobre todo el cuerpo, manchas oscuras que nos indican que sangre, y la imagen de un hombre. Aquí se ve la cabeza, el cabello, el pecho, los brazos, las piernas. Por el otro lado, cabeza con cabeza, se ve la nuca, los hombros, la espalda, la región glútea, los muslos, las pantorrillas, las plantas de los pies. Por como está la imagen, se ve que fue colocada la tela en el sepulcro, se colocó el cuerpo encima, que nos dicen los médicos, ya estaba entrando en el rigor mortis, por eso queda en esa postura medio encogido. Después se cubrió completamente por la parte frontal, y así quedó el cuerpo de Jesús esperando el domingo que fueran a terminar de preparar el cuerpo. Sabemos que la tela estuvo en Jerusalén el domingo de resurrección en la mañana. También sabemos que llegó de esa poco después de la muerte de Jesús, donde el rey Abgar V se cura de la lepra negra y se convierte al cristianismo. Sabemos que esa tela se pierde y se reencuentra en el año 525, que en el año 944 es llevada a Constantinopla, donde es recibida por el emperador Constantino Porfirogénito, que desaparece en el incendio de Constantinopla en 1204, que reaparece en la ciudad de Lirey en el año de 1356, que en el año de 1453 la sábana santa pasa a poder de los duques de Saboya, que tenían su sede en la ciudad de Chambéry, donde sufre un incendio en el año de 1532, la noche del 3 al 4 de diciembre, y es el que queda marcado en la tela. Que en el año de 1578 la tela es llevada de Chambéry a Turín, porque los duques de Saboya se mudan para cruzar los Alpes franceses, ponen su sede en Turín y desde ahí posteriormente se llegan a convertir en reyes de Italia. La sábana santa no ha vuelto a salir ya de Turín más que en la Segunda Guerra Mundial para protegerla. En 1983 el rey Humberto II, en el exilio, le cede la sábana santa al Papa con la única condición de que no la saque de Turín. La sábana santa entra al estudio de la ciencia
el 28 de mayo de 1898. En esa fecha, Secondo Pía, fotógrafo de profesión, fotógrafo de afición, abogado de profesión, consigue el permiso de tomar la primera fotografía. Secondo Pía nos cuenta en sus memorias que cuando sacó el negativo fotográfico como se usaban entonces, pues esperaba ver un negativo fotográfico como los que conocemos. Este es el negativo de una imagen muy conocida del Papa Pío XI. Pero cuando vemos el negativo, pues es muy difícil identificarlo. Los cambios de luz y de oscuridad de izquierda por derecha hacen que sea muy difícil reconocer incluso a una persona cercana. Por eso, pues algo así esperaba ver Secondo Pía en el negativo fotográfico de la Sábana Santa. Porque miren, esta es la imagen del rostro al natural. Una imagen, pues podríamos decirlo menos extraña. No es una imagen como que digamos muy natural, muy clara, como que no tiene mucha definición. Sin embargo, este es el negativo fotográfico. Pueden ver cómo el negativo fotográfico parece una fotografía. Tiene mucha definición, es una imagen muy clara. Entonces, Secondo Pía cayó en cuenta que lo que pasa es que la imagen de la Sábana Santa quedó grabada en negativo. La imagen del cuerpo se grabó como un negativo. No es un negativo fotográfico porque en la Sábana Santa no hay emulsión fotográfica. Llamémosle un negativo natural, por darle un nombre. Y de modo que cuando esta imagen negativa se le toma una fotografía y se ve el negativo de esta imagen, es como si estuviéramos viendo el positivo. Dijo Secondo Pía que sintió que le había descubierto el rostro de Cristo, el primero que había descubierto el rostro de Cristo después de 1900 años. Pues esto trajo una gran serie de estudios fotográficos, de estudios en general a la Sábana Santa. Pero además Secondo Pía descubrió otra cosa muy importante. Descubrió que, por ejemplo, si ustedes ven aquí, la sangre se ve en la Sábana Santa oscura, como debe ser, y blanca al natural, en el negativo, como debe ser. La sangre es oscura natural y blanca en el negativo. Sin embargo, la imagen del cuerpo no. La imagen es negativa al natural y es positiva en el negativo. O sea que son dos imágenes distintas. Una es la imagen del cuerpo que se plasmó en algún momento dado sobre las manchas de sangre que ya estaban en la Sábana Santa. Las primeras manchas que llegaron a la tela fue la sangre que se pegó cuando fue envuelto en la tela y posteriormente se grabó la imagen del cuerpo por un proceso desconocido, pero después de que la sangre había impregnado la tela. Bueno, se hicieron una serie de estudios médicos, de estudios forenses sobre la imagen de la Sábana Santa y descubrieron que el hombre de la Sábana Santa había sufrido el sudor de sangre o hematoidrosis. Se pueden ver cómo todo el cuerpo está cubierto de pequeñísimas gotas de sangre, mencionando esta hematoidrosis. También nos dicen que esta persona sufrió varios golpes. Aquí tenemos un golpe en el pómulo derecho, que se prolonga hasta la nariz y la nariz rota a la altura del cartílago, no del hueso, sino del cartílago. Tiene otro golpe en el pómulo derecho que casi le cierra el ojo derecho. Tiene un golpe en el pómulo izquierdo también. Le falta un pedazo de barba, le falta un pedazo de bigote y se ha encontrado en esta zona de la nariz una sustancia que solo existe en la saliva. Tenemos que nos dicen los médicos, esta persona fue golpeada, le escupieron, le jalaron el rostro, le jalaron la barba y lo maltrataron en varias ocasiones. También nos dicen los médicos que esta persona sufrió una flagelación brutal, tanto por la parte frontal como por la parte dorsal, por dos personas, una con un látigo de 2 correas y otra con un látigo de 3 correas. Se cuentan alrededor de 600 golpes de flagelo en toda la imagen de la Sábana Santa. Tuvo además un casco de espinas, un objeto con muchas puntas que le cubrió tanto la parte lateral como la parte superior de la cabeza, y estas espinas provocaron hemorragias abundantes, como se ve en la Sábana Santa, tanto en la parte delantera como en la parte de la nuca. Por eso es que los médicos concluyen que más que una corona tuvo un casco de espinas.
También nos dicen que esta persona cargó un objeto pesado sobre el hombro derecho, que el objeto se iba moviendo, iba lastimando las heridas de la flagelación que tenía sobre el hombro derecho, pero que iba vestido y que el objeto no estaba en contacto directo con la piel, porque si hubiera estado en contacto directo con la piel habría desgarrado las heridas de la flagelación que tenía en el hombro derecho, lo cual no pasó. Entonces concluye que iba vestido mientras cargaba ese objeto pesado. También nos dicen que la persona fue crucificada con clavos a la altura de las muñecas, o sea, en este punto, no en la palma como estamos acostumbrados, sino en este punto que se conoce como el espacio libre del Stott. Aquí hay como un huequito que se sienta entre los huesos de la muñeca y por ahí es por donde está la herida de la flagelación en la sábana santa. El doctor Barbet, director de la Morgue de París, en su libro Un cirujano en el Calvario, pues aclara con mucha precisión cómo este es el lugar adecuado para una crucifixión real. Se ve también que le falta, no se ve el pulgar derecho, nos dicen los doctores que lo que pasa es que cuando el clavo penetra por el espacio de Stott, lesiona el nervio mediano que le da movimiento al pulgar y el pulgar se dobla sobre la palma en forma automática. Por eso es que no se ve el pulgar en la imagen de la sábana santa. Pues se ve la sangre que corre por los brazos, y en particular esta sangre que nos habla de que en la cruz esta sangre estaba moviéndose verticalmente y goteando hacia el piso. Aquí tenemos el espacio libre de Stott, por aquí penetra el clavo. Pues el doctor Barbet que de un solo golpe puede penetrar el clavo y puede ser lo que él llama un paroxismo de dolor. También vemos en los pies la huella del clavo, aquí en el pie derecho. En el pie izquierdo no se ve la huella del clavo porque le fue removida la sangre en algún momento dado de la sangre de la planta del pie, pero se ve que los pies, que el talón izquierdo marcó más arriba que el talón derecho, que las puntas de ambos pies están encontradas y que la pierna izquierda marcó menos que la pierna derecha. Esto lleva a los médicos a decir que en la cruz esta persona tuvo el pie izquierdo sobre el pie derecho y los dos pies clavados con un mismo clavo. Esto produce calambres tetánicos muy dolorosos y hace que la pierna izquierda trabaje más que la pierna derecha. De modo que cuando llegan al sepulcro y lo colocan sobre la tela, pues ya no pueden estirar la pierna izquierda porque ya entró en el rigor mortis. Este es el lugar por donde penetra el clavo, no rompe ningún hueso y produce un anclaje firme para que el cuerpo se conserve en la cruz. El cuerpo está entonces colgado y en esta forma nos dicen no tiene forma de respirar, no tiene forma de expulsar el aire viciado que tienen los pulmones y meter aire fresco Eso lo hace que en su desesperación el condenado pues se empuje de los pies, se jale de los brazos y trate de subirse un poquito para poder sacar el aire viciado y meter aire fresco a los pulmones, en un movimiento pues casi automático de sobrevivencia. Y encuentran los médicos, terminan con una herida en el costado derecho del hombre de la síndrome. Este ya tiene el tamaño y la forma de una lanza romana y se ve sangre que corrió de esta herida y un líquido claro. Este líquido claro, nos dicen los médicos, es suero pericárdico. Seguramente esta persona tiene un gran derrame pericárdico producto pues, de todo lo que había padecido hasta ese momento, y en el momento en que la lanza atraviesa el pulmón derecho y perfora el corazón, perfora el pericardio y se derrama el suero acumulado en el pericardio. Nos dicen además los médicos que esta sangre que brota de esta herida es sangre de muerto, ya está separada del plasma del suero, ya no está circulando la sangre, por lo tanto la persona ya estaba muerta cuando le produjeron esta herida. Pues como podemos ver, todo este encuentro, lectura que hacen los médicos forenses del hombre de la síndrome, pues nos refieren precisamente a Jesús de Nazaret. Todos los detalles que encuentra la medicina forense del siglo XX nos hablan de una persona que sufrió exactamente los castigos que sufrió Jesús y que nos relatan los evangelios. Y no hay nada de lo que cuentan los evangelios que no haya descubierto la ciencia
estudiando la sábana santa con los métodos científicos del siglo XX. Entonces, como que no habría duda de que esta tela perteneció, envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Sorprende entonces, aún desde el punto de vista científico, que haya gente que intente, pues así digamos, que llevar la contraria. Seguramente todos han oído hablar de la famosa prueba del carbono 14 que se realizó a la sábana santa en 1988. Esta es una fotografía de la conferencia de prensa de esa fecha, donde el doctor Michael Tite, director del laboratorio de Oxford, el doctor Hall de Zurich, con esta cara mal encarada, pero estaba contento, y un doctor de Tucson, en Arizona, pues dan a conocer el resultado de la prueba del carbono 14. Según esta prueba, el lino del que había sido cosechada la sábana santa había sido tejido, había sido cosechado, del que había sido, el lino del que había sido tejida la sábana santa había sido cosechado entre el año de 1260 y el año de 1390. Y les digo, sorprende porque, pues como buen científico, si yo encuentro un resultado que va en contra de lo que se conoce, pues lo primero que hago es tratar de checar que mi resultado esté bien, que no haya yo cometido algún error, porque si hay otras pruebas que dan una fecha distinta de la mía, pues la gente va a preguntar quién de los dos tiene razón. Desgraciadamente esta prueba fue manejada por los medios de comunicación y por los mismos científicos, estos científicos, como si fuera la única prueba que nos pudiera hablar de la antigüedad de la sábana santa, lo cual era falso. Es una de las pruebas sobre la antigüedad. Pero pues los medios de comunicación la dieron a conocer como si fuera la única prueba. Bueno, veremos rápidamente otras pruebas. En 1978 se hicieron varias pruebas durante 5 días completos. Sobre el tejido, se vio que estaba tejido en una forma que se conoce como espiga o espina de pez, por la forma como se ve este tejido. Esta forma de tejer no se usaba en Europa, se usaba en el Medio Oriente. Entre las fibras de lino encontraron fibras de algodón, indicando que el telar también tejía algodón. Eso no se hacía en Europa se tejía lana. De modo que nuevamente pensamos que es del Medio Oriente. Pero lo que la puso en el Medio Oriente fue el polen encontrado por el doctor Max Fry. Encontró al estudiar el polen en la sábana santa que hay mucho polen que no pertenece a Europa. Entonces él, haciendo estudios en la zona de Palestina, alrededor de Jerusalén, pudo identificar polen de la región de Palestina que no crece en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, sabemos a través del polen que la sábana santa viene de la región de Palestina. Pero además, el padre Francis Feilas, un sacerdote jesuita americano, descubrió que sobre el párpado derecho de esta persona había una moneda que tenía esta figura que se conoce como el báculo del adivino, que es este que tenemos aquí, y descubrió 4 letras, una U, una C, una A, una I. Parte de un texto que decía Tiberio Caisaros, o sea, César Tiberio en griego. Bueno, sabemos por la numismática y por la historia de Roma que estas monedas, estos leptones, solo los acuñó Poncio Pilato. Los acuñó en el año 27-28, mientras era gobernador de Palestina. Que estas monedas fueron destruidas en el año 37 a la muerte de Tiberio y que lo sucedió Calígula, el cual ordenó que estas monedas y todos los objetos con el nombre de Tiberio fueran destruidos. De modo que eso nos permite ubicar a la sábana santa en la región gobernada por Poncio Pilato entre el año 28 y el año 36 de nuestra era. ¿Quién tiene razón? ¿El carbono 14 o esos otros estudios? Bueno, como les dije hace un rato, esto no es dogma de fe. Ustedes pueden tener su propia opinión. El carbono 14 se sabe, yo soy físico, conozco algo del tema, y se sabe que ha tenido una serie de fallas. Esta doctora Rosalie David, una antropóloga inglesa, estudiando una momia egipcia, le aplica el carbono 14 y resulta que la tela en que está envuelta la momia es 1000 años más joven que la propia momia. Cosa absurda.
creo que podemos concluir que todo indica que la síndrome es del siglo I. Pues nadie en el siglo XIII podría haber espolvoreado polen, sembrado sangre con conocimientos que solo se tuvieron hasta 4 siglos después, y pensar en conseguir un leptón romano para ponerlo sobre el párpado del cadáver. Esto es inconcebible en el siglo III y por lo tanto sabemos ahora que el carbono 14 falló. Sobre la sangre, bueno, se hicieron, como decía, en 1978 una serie de estudios científicos. Se descubrió que este líquido tenía la viscosidad propia de la sangre, pero además se descubrió que tenía hematoporfirina. Aquí ustedes ven esta zona blanca, es una fosfofluorescencia típica de esta sustancia, la hematoporfirina. Y esta sustancia solo existe en la sangre. Se hicieron además las pruebas forenses con antígenos, todas resultaron positivas para sangre humana tipo AB. De modo que también tenemos esta respuesta. Y finalmente sobre la imagen, ¿qué características tiene esta imagen? Bueno, ya sabemos, hace rato hablamos de la negatividad, pero lo más sorprendente de esta imagen, además de sumamente superficial, que no le afecta ni el calor ni el agua, y lo que más sorprende fue lo que encontraron los doctores Jackson y Jumper de la NASA, estudiando la superficie de Marte con ondas de radar, con imágenes formadas a distancia, pues aplicaron sus software, sus programas de cómputo a la imagen de la sábana santa y lograron recuperar en tercera dimensión la forma del hombre de la sábana. Esto nos dicen, solo puede ser obtenida por un proceso a distancia. Algo brotó del cuerpo y viajó hasta la tela. Y dependiendo de la distancia fue la intensidad de la imagen. La intensidad de la imagen, nos dicen, está en proporción inversa a la distancia entre la tela y el cuerpo. Todo esto pues los lleva a concluir que la única explicación racional de la imagen de la sábana santa es una radiación. Pero al mismo tiempo nadie nos puede explicar cómo es posible que de un cadáver brote una radiación capaz de dejar una imagen como la que tenemos en la sábana santa. Para concluir sobre la identidad del hombre de la sábana santa, pues miren, aunque mucha gente dice que no podemos afirmar quién es, pues yo considero que si bien hubo miles de crucificados y hubo miles de flagelados, crucificados y flagelados ya no hubo tantos, pero que además hayan sufrido el sudor de sangre, que lo hayan coronado de espinas, que no le hayan roto las piernas, que le hayan abierto el costado, que no lo hayan tirado a la fosa común, que lo hayan envuelto en una tela fina, que lo hayan puesto en un sepulcro nuevo. Todo esto de la izquierda lo sabemos de Jesús de Nazaret. Y todo esto lo sabemos finalmente solo de Jesús de Nazaret. De modo que yo creo que podemos afirmar que el hombre de la sábana santa fue Jesús de Nazaret, y esto dicho por la razón, no por la fe. Unas últimas notas sobre la sábana santa. Esta imagen parece que tuviera, nos dicen los teólogos, la impasibilidad de los cuerpos gloriosos resucitados. También vemos que el cuerpo de Cristo, de Jesús, parece que está ingrávido. La intensidad de la imagen del frente es la misma intensidad de la imagen de la espalda. Las plantas de los pies nos indican que está acostado, pero parece que está de pie. El cabello cae en una forma natural como si realmente estuviera de pie, pero ya vimos que está acostado. Todo esto pareciera indicar que el cuerpo de esta persona ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. Los coágulos, nos dicen los médicos, que no están rotos y por eso leyeron la tela como si leyeran el cuerpo. Pero también nos dicen los médicos que es imposible separar una tela de un coágulo sin romperlo. ¿Cómo entonces se separó esta tela? Pues no lo saben los médicos. Parecieran sugerir la propiedad que se conoce como la agilidad de los cuerpos gloriosos. Y finalmente se ha encontrado una especie de, llamémosle así, autorradiografía del cuerpo de Jesús. Miren, aquí es el pulgar doblado sobre la palma del otro lado de la palma, como en una radiografía. Esta es la radiografía de una mano y esta es la imagen de la sábana santa con esta técnica de sobreposición de imágenes polarizadas. Podemos ver la gran semejanza. Y aquí podemos ver esta radiografía de un cráneo
y la imagen de la sábana santa con esa técnica, y vemos los dientes de Jesús. Pareciera que efectivamente tuviéramos como una especie, por llamarlo así, de una radiografía, no tenemos otra forma de llamarle, del cuerpo de Jesús. Esa radiación de la que hablan los científicos nos dejó grabadas estas imágenes, como si el cuerpo hubiera adquirido una luminosidad como la que tuvo Cristo en el monte de los durante la transfiguración. Estas últimas imágenes están en la sábana santa. Sugieren que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la condición de muerto, sino como que estuviera en una condición, como lo llaman los teólogos, de cuerpo glorioso resucitado. Pues son unas sugerencias, son indicios para que cada uno de nosotros pues se enfrente a estas imágenes y saque sus conclusiones. Hemos metido nuestras imágenes, nuestros instrumentos en las heridas de Jesús y hemos visto cómo fueron su pasión y su muerte y las sugerencias de su resurrección, repitiendo la experiencia de Tomás, que no creyó hasta no meter su dedo en las heridas de Cristo. Resumiendo sobre estas dos imágenes que hemos visto, la ciencia descubre en la sábana santa la imagen grabada inexplicablemente de un hombre cruelmente torturado y muerto, y al mismo tiempo vivo, ingrávido, radiante y majestuoso. En la imagen de la Virgen de Guadalupe se ve la imagen de una doncella, al mismo tiempo semita y mestiza, impresa con una técnica desconocida y que ha resistido inexplicablemente el paso de los siglos. ¿Qué nos dice entonces la ciencia ante estas imágenes? Pues la sábana santa es una tela resistente de lino del siglo I. No sorprende su conservación. Pero el ayate de Juan Diego es una tela frágil de agave del siglo XVI, inexplicable su conservación. En la sábana santa la imagen de un cuerpo muerto y vivo, lo puse entre comillas. En el ayate tenemos la imagen de una doncella, pero embarazada. En la sábana santa la conservación de la tela no ofrece dificultades, pero en el ayate de Juan Diego es inexplicable. La sábana santa ha sobrevivido a saqueos, incendios y otros atentados. La imagen de la Virgen no ha sido afectada ni por el derrame de ácido, ni por la bomba que le pusieron, ni por el paso del tiempo. En la sábana santa la imagen del hombre está grabada por una especie de radiación desconocida. Y la imagen de la Virgen está impresa con una técnica desconocida usando pigmentos desconocidos. La sábana santa tiene información tridimensional codificada y la imagen de la Virgen es un códice fácilmente entendido por los indígenas. En la sábana santa se ha descubierto una débil imagen por la parte posterior de la tela y en el ayate de Juan Diego la imagen de la Virgen está tanto por la parte anterior como por la parte posterior. Vemos que hay semejanzas y diferencias entre ambas imágenes y en ambas telas. Nosotros hemos tenido la oportunidad en el año 2010 de llevar una imagen de la Virgen de Guadalupe a Turín. Esta imagen fue puesta en la iglesia del Santísimo Sudario, en italiano síndone sudario. Sudarium, por eso a lo mejor viene la confusión con el nombre de Sudario. Esta es la iglesia dedicada específicamente a la sábana santa en Turín, y ahí está ahora colocada esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que Dios nos dio la gracia de poder llevar para allá. Aquí vemos la preparación para la misa, donde se entregó oficialmente la imagen, que fue entronizada en esta iglesia de Turín. Ahí están ya las dos imágenes saqueropitas, la madre y el hijo en esta misma iglesia. Aquí es el momento en que es recibida y es entronizada la imagen, es bendecida en esta imagen. Estas dos imágenes se unen en un único mensaje. El punto de unión de estas dos imágenes es un mensaje de amor. Nos dice Cristo, el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Y por otro lado, que el mismo Cristo nos deja a su madre al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre.
Cristo nos amó hasta el extremo y entregó su vida por nosotros. Y María, al aceptar libre y voluntariamente ser la madre de Jesús, sabiendo por lo que iba a pasar, consideramos corredentora del género humano y canal de la gracia salvífica. El ayate de San Juan Diego es signo visible del amor de Cristo para toda la humanidad a través de María, que nos dice ella misma que viene aquí para entregárnoslo a todos los amadores suyos de estas y de otras tierras, porque su mensaje no es solo para los moradores de esta tierra, sino es para todo el mundo. Y la sábana santa es signo visible del amor de Cristo y del precio al que fuimos rescatados. Un gran enamorado de la sábana santa nos dijo que la cruz recibe a Cristo vivo y nos lo regresa muerto. Pero la sábana santa recibe a Cristo muerto y nos lo regresa vivo. Claro, no es que la sábana lo resucite, es el Padre quien resucita a Cristo, pero envuelto en la sábana santa. Monjes, te la tocó el cuerpo resucitado de Cristo. Ambas imágenes son signo del amor del Padre para nosotros. La madre que nos entrega a su Hijo y el Hijo que se entrega por nosotros a la muerte y una muerte de cruz. Así es como están estas dos imágenes unidas íntimamente. María se queda ahora en Turín a reunirse con su hijo y ahora está el hijo en México para reunirse con su madre con una réplica de la sábana santa que nos regaló la diócesis de Turín. Jesús y María han estado unidos desde el principio de los tiempos. Les dijo cuando expulsó a nuestros primeros padres y le dijo a la víbora, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y nos dice más adelante, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y luego María empujó a Jesús para que empezara a servir, ¿no? Digamos, cuando en las bodas de Caná, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Eso es lo que debemos hacer, seguir el consejo de María, hacer todo lo que Jesús nos diga y estar conscientes de que María es nuestra madre porque el mismo Cristo nos la dejó al pie de la cruz. Podemos decir que Jesús y María siguen juntos más que nunca para la salvación del hombre en estos tiempos turbulentos. Por eso sus imágenes en la sábana santa y en la tima de San Juan Diego deben estar unidas para ayudar a llevar al mundo el mensaje de esperanza y amor que tanto lo necesita. Jesús y María, la sábana santa y la tima de San Juan Diego, instrumentos para la nueva evangelización. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y la verdad, una gran exposición, una forma en la que podemos entender tanto la información que tiene la Virgen de Guadalupe y la información que tiene la Sábana Santa. Entonces, muchas gracias. Las personas que quieran hacer preguntas en Zoom pueden abrir su micrófono y preguntar directamente al profesor Adolfo. Quisiera comentar aquí un comentario del padre Pascual muy atinado. Efectivamente, la frase de las sábanas, la cruz recibe a Cristo muerto, vivo y nos lo regresa muerto, y la sábana santa regresa a Cristo muerto y nos lo regresa vivo, es del beato Sebastián Valfré. Yo inicialmente la conocí en un libro de Horacio Pedrosillo, pero tiene razón el padre, se me había olvidado el nombre. Muchas gracias, padre, por la aclaración muy oportuna. Les pediría a todos que por favor pusieran que me gusta, puedan seguir nuestra página a través de Facebook, de cualquiera de los medios, ya sea a través de Twitter, de YouTube, tenemos varias cosas, y si ven los posts, ahí vienen todos los datos del Centro Mexicano de Sindonología. Si alguien quisiera también una conferencia, con todo gusto nosotros podemos darles conferencias que ustedes requieran. Pues muchas gracias a todos. Sin más preguntas, voy a revisar las últimas. Feliz Navidad. Aquí nos están fijando. La sábana santa y el ayate de Juan Diego no serán dogmas de fe, pero sí herramientas vivas de gran milagro que se quedan para reforzar la fe de nuestros
de nosotros, su pueblo. Tiene toda la razón, no es un dogma de fe, podemos creer o no podemos creer tanto en la Sábana Santa como en la Virgen de Guadalupe, pero nos ayudan mucho a reforzar nuestra fe. Luego viene, ¿hay algún documento resumido de todas las pruebas actuales sobre la síndrome y la tilma? No creo, no sé, Adolfo, yo creo que no hay uno que tenga las dos informaciones. No, no hay. Yo tengo un pequeño escrito que espero poder volver a publicar porque se agotó. Un pequeño libro sobre las dos imágenes, más o menos como lo que presenté ahorita. Esperemos a ver si en el año próximo lo podemos reeditar. Me parece muy bien. Pues es hasta ahorita todo lo que hay. Y pues muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos el próximo año. Feliz Navidad y que sea un gran año para todos. Un gran año que podamos crecer, ¿no? Y que Jesús nazca en nuestros corazones, que es lo más importante. Estamos en la preparación de Adviento para que nosotros podamos recibir a Jesús con todo el ánimo y con todas las cosas para estar con Él, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Felicidades a todos.